En este día entonces vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo acerca del Evangelio de Juan. No quiere decir que todos los sábados vamos a hablar acerca del Evangelio de Juan, solamente porque esta semana es semana de ayuno y lo estamos terminando hoy, y hoy pues vamos a continuar ese método que estamos haciendo de exponer la palabra fielmente de todo el Evangelio de Juan. Ya hemos visto el prólogo, empezamos con la introducción que hablamos del testimonio de Juan el Bautista, ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca de los primeros discípulos. Por eso yo los quiero invitar a que ustedes tengan en sus Biblias, en Juan 1, a partir del versículo 35. Dale siguiente, Chile. Dale solamente siguiente. Siguiente. Eso. Ahí. Entonces, en este día vamos a hablar de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Y como modo introductorio, yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Cómo los ve el Señor a ustedes? Como hijos, ¿cierto? ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros? ¿Llenos de capacidades? ¿O lo ve como una persona ahí como que estima solamente pesar? ¿Sí? Solamente, esa es la palabra, genera lástima, ¿sí? Tenemos que entender, hoy vamos a aprender que el Señor a cada uno de nosotros, ¿cómo nos ve? Y para esto me encontré con una historia muy bonita, y era que una vez vieron parado a Miguel Ángel. ¿Se acuerdan de Miguel Ángel? ¿Cierto? Escultor y pintor, ¿sí? Miguel Ángel. Miguel Ángel una vez lo vieron parado viendo un pedazo grande de un bloque de mármol, ¿sí? Y lo miraban, que él miraba ese mármol con un éxtasis así, que mejor dicho, pero ¿qué? Un pedazo de mármol, ¿sí? Y le preguntan a Miguel Ángel, ¿qué ves? Y él, viendo el bloque de mármol, dijo, veo un ángel, ¿sí? Él, con sus ojos de escultor, estaba viendo en qué iba a convertir ese bloque de mármol en toda una escultura apreciada por muchas personas. Pero él, desde que era un bloque, ya estaba imaginándose, soñando cómo iba a quedar esa escultura tan maravillosa. Entonces, un bloque de mármol para Miguel Ángel era una obra de arte. Así que nos debemos preguntar nosotros cómo nos ve el Señor. Y sin lugar a duda, de la misma manera que tal vez Miguel Ángel veía ese bloque de mármol, el Señor nos mira a nosotros. Nos ve como un diamante en bruto. Nos ve como el producto terminado que Él va a hacer en nosotros. Solamente que nos tenemos que dejar formar, ¿sí o no? Porque yo no me imagino ese bloque de mármol peleando con Miguel Ángel, ¿sí? Pero muchos de nosotros somos peleando con aquel que nos pule, con aquel que nos hace, con nuestro hacedor. Y yo estoy convencido con respecto a lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, tranquilo. Filipenses 1:6 dice la palabra, dice, estoy convencido, ¿cierto?, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de que Cristo Jesús regrese. Y eso es lo que nosotros somos. Todos los días el Señor nos está puliendo. Todos los días el Señor está haciendo cosas maravillosas, ¿sí? Y la formación muchas veces duele. En el Evangelio de Juan, nosotros tenemos que partir del punto de vista de cuál era el propósito del Evangelio de Juan. Y nosotros tenemos que comprender que todo tiene un origen. Y ese origen, hoy vamos a ver cómo fueron esos primeros discípulos que Jesús empezó a ganar. Cuando Jesús los volvió a mirar a ellos, Él los veía como ¿quién? Como el producto final. Vamos a hablar hoy de dos, de Andrés y de Juan, ¿sí?
Cuando Jesús volteó a mirar a esos dos discípulos, a Juan lo veía como ¿quién? No como el niño que se le iba a seguir recostando en el regazo, sino como ese gran discípulo al cual se le dio tan buena revelación que fue capaz de traernos el Apocalipsis y que tanto surgió también por el Evangelio. Recordemos entonces que en Juan 20, del 30 al 31, nos dice lo siguiente. ¿Lo tienes ahí? Hizo además Jesús, ese es Reina Valera 60. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora entonces, el apóstol Pablo va a empezar a narrarnos a nosotros ese origen. Juan 20, del 30 al 31. Nos va a empezar a nosotros a narrar entonces esos primeros discípulos que él empezó a formar. En otras palabras, esos primeros dos bloques de mármol que él empezó a pulir. Así que entonces, yo les dije que nos ubicáramos en Juan 1, del versículo 35 al versículo 39. Toda esta semana hemos estado leyendo el primer capítulo, ¿sí o no? Sí. Y ustedes podrán decir, yo no puedo creer que se hayan gastado 5 días hablando solamente como de 30 y pico de capítulos. De versículos, gracias por la aclaración. Pero sí que hemos sacado carne de estos 35, ¿sí o no? Hemos sacado mucho información para la edificación de cada uno de nosotros. Dice entonces la palabra de Dios lo siguiente. Dice, el siguiente día, estamos hablando del tercer día, ¿sí o no, Ingrid? ¿Cierto? El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Siguiente. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Así que lo primero que yo quiero que usted y yo entendamos hoy es, vamos a empezar a hablar de discípulos de Jesús. ¿Cuántos fueron? 12. Pero entonces partamos del significado de qué viene siendo discípulo. Un discípulo es un aprendiz. Eso es lo que es un discípulo. Un discípulo es un aprendiz ¿de quién? De su maestro, del rabí que están llamando ahí. Pero ahorita vamos a profundizar más en esa palabra de rabí. Esa es nuestra vida en Cristo Jesús. Nosotros estamos en un constante reaprender de nuestra vida, de desechar tal vez aquellas verdades que para nosotros eran tal vez fundamentales, que se habían sembrado, y las renovamos todos los días con la verdad de Dios. En otras palabras, ¿qué entonces es un discípulo? Aquel que está reaprendiendo las verdades que se le habían sembrado y ahora se está renovando con las verdades que trae la palabra de Dios a nuestras vidas. Nosotros tenemos que saber y entender algo. ¿Qué nos rige a nosotros como hijos de Dios? La palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros comprender a cabalidad la palabra de Dios? Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Aclaremos algo. ¿Quiénes eran estas personas que dice los versículos que salieron detrás de Jesús? Los versículos no lo dicen. Los que estuvieron en el transcurso de la semana nos dimos cuenta quiénes eran.
Pero aquí la palabra de Dios, si nosotros miramos el versículo 40, nos va a decir uno de los personajes que salió detrás de Jesús, o sea, que era discípulo de Juan el Bautista. ¿Bien hasta ahí? Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro. Este Pedro es el Pedro que nosotros conocemos, pero a Pedro no lo están llamando ahí, ¿cierto? Está diciendo Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, ¿quién era el otro? El otro no nos dice quién era. Se omite el nombre de la persona del otro discípulo que salió a seguir a Jesús. Así que nosotros podemos decir con certeza que esta es una de las características cuando nosotros leemos todo el Evangelio de Juan, que él siempre omite el nombre del autor del Evangelio. Él siempre lo omite, o dice al que Jesús amaba, o solamente dice eran dos, ¿cierto? Y no dice cuál era el otro. Él trata de omitir que él era. Él no quiere ser protagonista, ¿cierto? Él no quiere ser protagonista. Así que entonces los dos discípulos de Juan el Bautista eran Andrés y Juan el Evangelista. Entonces, que nos quedan otros ya grabados, como para un examen. ¿Quiénes fueron los dos discípulos de Jesús? Andrés y Juan. ¿Listo? Ahora no digan Andrés y el otro. ¿Listo? No. Andrés y Juan. ¿Cierto? Andrés y Juan. Entonces, ¿qué dijo Juan el Bautista? Vamos a recordar. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. No voy a entrar a profundizar lo del Cordero, que ya lo vimos ayer, no vamos a repetir. Los que quieran pueden escuchar el audio, que prontamente se van a montar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron Andrés y Juan, los discípulos del Bautista? Dejaron a su maestro y siguieron ¿a quién? Al Señor de señores, al Maestro de maestros. Porque para eso nos estaba preparando ¿quién? Juan. Para que siguieran ¿a quién? Al cual a él estaba anunciando. Ayer me hicieron una pregunta muy interesante, no me acuerdo quién fue el que me hizo esa pregunta, que por qué Juan no salió también detrás de él. ¿Sí? ¿Fue Ingrid Soler, ¿cierto? Ingrid Soler me hizo esa pregunta, ¿por qué Juan el Bautista no salió? Yo le contesté, Juan siguió haciendo su ministerio. Él siguió bautizando al mismo momento que Jesús empezó a desarrollar su vida pública. Pero Juan el Bautista, sabemos por lo que nos dicen los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, que Juan tenía muchos discípulos. Y hemos hablado que la fama de él era muy grande. Venía gente de Jerusalén, de Judea y de las aldeas cercanas a Jordania. Venían a visitar a Juan, a escucharle y a ser bautizados. Pero no todos los discípulos, esto no sé si usted había sido consciente, no todos los discípulos de Juan se fueron con Jesús. ¿Ustedes sabían eso? Porque entonces, Juan no tenía sino dos discípulos. Qué triste, ¿cierto? Tanto que predica y no tenía sino dos personitas. No. Muchos de los discípulos que Juan, y vamos a ir a la palabra de Dios, alístese pues pelado, vamos a ir a la palabra de Dios a ver cuáles eran esos versículos que nos respaldan de que Juan seguía teniendo discípulos. Mateo 9:14, Mateo 11:2 y Mateo 14:12. Vámonos a Mateo 9:14. En Mateo 9:14 nos dice lo siguiente, ¿ya está allá? ¿Qué dice ahí? Entonces vinieron a él los discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, esto nos da a entender que los discípulos de Juan todavía tenía discípulos. Y aún así también les surgía dudas acerca de la forma en cómo vivía Jesucristo. Y también le hacían preguntas como muchos de los otros hacían preguntas. Pero volvían ¿a dónde? Donde su maestro, que era Juan. Mateo 11:2 y prepárese con Mateo 14:12.
Mateo 11:2, dice lo siguiente, ¿ya está ahí? Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Sí? Y ese tema es muy bueno, y un día estos con la ayuda de Dios desarrollamos este tema de Mateo 2, porque aún después todo lo que hablamos nosotros de Juan el Bautista tuvo una crisis de fe. Y por eso tuvo que mandar 2 de sus discípulos a constatar acerca de que si él era el Cristo. Jesús le da una respuesta, no le da una respuesta, solamente le dice, contéstale qué es lo que ustedes están viendo. Que los enfermos se sanan, que los oprimidos se liberan, todo esto, y ya para Juan fue más que suficiente. Otro versículo que nos constata entonces de que Juan tenía discípulos. Mateo 14:12, ¿qué dice? Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Juan, cuando fue decapitado, ¿quiénes fueron a tomar su cuerpo? Sus discípulos. Así que entonces Juan seguía teniendo discípulos, ¿sí o no? ¿Queda claro hasta ahí? Ahora, lo que nos gusta a nosotros, irnos a decir, criticar a la gente, ¿cierto? A veces uno se pone como con ese dedo señalador, o que uno se cuestiona y uno dice, hombre, pero si Juan era tan claro, señalaba algo tan claro, las palabras que dijo cuando llegó Jesús, ¿cómo otros discípulos no se fueron detrás de Jesús? Así que usted y yo diríamos que ciegos, que sordos. Yo sé que aún más hay personas acá donde digan, donde yo fuera discípulo de Juan, yo me hubiera ido detrás de Jesús con Andrés y con Juan, ¿sí o no? Pero ¿cómo es posible que aún se hayan quedado con Juan, en vez de irse detrás de aquel que estaba caminando entre ellos y era anunciado por Juan? ¿Saben por qué? Ellos no tenían la capacidad de ir a Jesús. Ya se habían acomodado a seguir a su maestro, a Juan, y estaban felices ahí con Juan. Y su mente no fue renovada para poder entender el mensaje que sí pudieron entender Andrés y Juan. De que se tenían que desprender de su maestro para ir a seguir a alguien mucho más grande. ¿A cuántos se les muestra, y hoy por hoy eso lo vemos, a cuántos hoy se les muestra el verdadero camino? Aún así, no quieren venir. ¿Cuántas veces hay personas en depresión, con problemas familiares, con crisis emocionales? Y uno siempre les predica ¿a quién? A Cristo. Cristo es la solución. Cristo es el camino. Cristo es la solución a todos nuestros problemas. Y aún así, no queremos venir porque no queremos nosotros pagar el precio que es seguir a Jesucristo. Así que se quisieron quedar en medio de su comodidad. Y miren, yo les voy a decir algo. Muchos de nosotros tenemos un background espiritual. Muchos de nosotros venimos de una iglesia que se llama la Iglesia Católica. Sí. Yo le doy gracias a Dios que de pronto usted, tal vez ante los señalamientos, cuestionamientos de que si se dejó lavar la mente o no se dejó lavar la mente, que si se volteó, que si se cambió o eso o lo otro, usted está tomando la decisión de querer conocer más de Jesús. Usted está tomando, más que usted decir pertenecer a una iglesia o una institución, yo quiero conocer a Jesús. Y eso es lo más importante, conocer a Jesús. ¿Cuántos nos dicen, no, es que yo soy católico, pero lo usan como barrera? Porque la verdad, pueden decir que son católicos, pero no conocen a Jesús, no viven a Jesús, no quieren pasar tiempo con Jesús. Y abro un paréntesis, hay personas dentro del catolicismo que sí tienen una vida mucho más activa y leen y se van a cursos y todo, pero el gran grueso no lo hace. A la muestra, nuestra familia. Muy pocos, ¿sí?
Y yo lo puedo decir aquí públicamente, por ejemplo, de mi familia, casi nadie verdaderamente vive o ejerce 100% las culturas, la religión católica. Podemos decir, por ejemplo, a mí me parece, por ejemplo, los papás de Diego son unas personas, ¿cierto?, que están involucradas en la iglesia, van a cursos, tienen unos retiros. Me parece muy bueno. Se están formando, están conociendo a Jesús, están aprendiendo. Pero muchos se escudan detrás de una institución, no por guardarle fidelidad, sino porque ¿qué? No quieren conocer verdaderamente a Jesús. Muchos se dan cuenta que están en una iglesia donde no predican un verdadero Cristo, donde predican no un evangelio, sino que predican tal vez cosas que la gente quiere escuchar. Y nosotros aquí no estamos llamados a predicar lo que la gente quiere escuchar. Estamos llamados a predicar lo que el Señor dice en su palabra. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista, último profeta y primer predicador, último profeta del Antiguo Testamento, primer predicador del Nuevo Testamento. También muchas veces nosotros queremos quedarnos con nuestro Juan Bautista porque nos acomodamos al Dios que hemos formado nosotros. Lo dijimos en nuestras charlas de esta semana. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, es una fábrica de dioses. Y por eso hoy por hoy muchas veces dicen, es que yo busco a Dios a mi manera. No. Tú eres tu propio Dios. Tu Dios a tu manera es el que usted creó en su corazón. No el que verdaderamente habla la Escritura, que es lo que verdaderamente le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Y mire lo que dice Juan 6:44. Juan 6:44 dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Repito, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Debemos dejarnos traer por el Padre. Debemos de entender que por misericordia y por gracia, usted y yo hoy podemos tener el estatus de ser hechos hijos de Dios, porque el Padre nos condujo a Jesucristo. Ojo, otra cosa. Podemos muchos estar en la iglesia creyendo que estamos siguiendo al Dios verdadero, pero la verdad es que seguimos buscando al Dios que nosotros hemos creado. Y después llega el verdadero maestro y nos va a pedir a nosotros a que nosotros le rindamos cuenta. Y qué triste es que al final de los años nos demos cuenta que hemos estado equivocados. Así que, ¿cuál es la tarea de nosotros? Orarle al Padre que nos permita llegar a Cristo, que podamos ser esas ovejas que al escuchar la voz del Maestro podamos seguirle. Que dice, las ovejas escuchan la voz de su Señor y le siguen. Y hoy sigue siendo de la misma manera. ¿Ustedes han visto el videito de las ovejitas que las llama su verdadero pastor? Usted se puede parar en un potrerito donde hay puras ovejas y las empieza a llamar y a llamar, no vienen. Y se para, véanlo en YouTube, y se para ahí el que es el pastor y con solamente pronunciar, vengan, ahí mismo llegan. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen su pastor. ¿Bien hasta ahí? Seguimos entonces adelante. Ellos entonces, al escuchar que él era el Cordero de Dios, ellos dejando a Juan, salen detrás del Señor. Y el Señor, al percatarse que alguien venía detrás, les hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que Jesús les hace? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Qué buena pregunta. Qué extraordinaria pregunta la que nos hace el Señor. ¿Qué buscáis de Jesús?
¿Cuál es el propósito suyo, iglesia? ¿Cuál es el propósito de nosotros buscar o de seguir al Señor? Estas son las primeras palabras que, por cierto, que Jesús pronuncia en el Evangelio de Juan. Él ahí nunca había hablado, solamente lo había mostrado de que el verbo que decía, que iba, que pasó, que estuvo, que está en medio de nosotros. Pero las primeras palabras, ahí pasa a ser protagonista. Si usted tiene de sus Biblias, de esas que tienen las voces de Jesús en rojo, ahí es la primera vez que su Biblia en el Evangelio de Juan se tiñe de rojo. Sí, así que Jesús no había hablado hasta ese momento, pero las primeras preguntas que Jesús habla es eso. Puede que de pronto Jesús nunca haya hablado a su vida, que usted nunca lo haya escuchado, más bien eso. Pero lo primero que el Señor les está preguntando hoy es: ¿qué están ustedes buscando? ¿Por qué ustedes me están siguiendo? ¿Qué buscáis? Pregúntese entonces usted en esta noche: ¿qué busca usted de Cristo Jesús? Porque puede ser que estés perdiendo el tiempo buscando al Cristo equivocado, al Dios equivocado, al Jesús equivocado. Si usted es de esas personas que está buscando la solución de los problemas económicos para su vida, la verdad, busque a otro. Ese no le sirve. Jesús no está aquí. Tal vez hemos malinterpretado un versículo que dice: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. No, ese es el que más soluciona los problemas económicos. Si usted está buscando a Jesús, lo está siguiendo para buscar una vida llena de emociones vibrantes, Jesús no es la mejor opción para su vida. Si usted está buscando un ídolo al que pueda manipular con los deseos que usted tiene o los anhelos que hay en su corazón, la verdad, búsquese otro Dios con D minúscula. Entonces, ¿qué estamos buscando? Preguntémonos nosotros hoy: ¿qué están buscando? Nosotros como iglesia de Living Stones en Melbourne, iglesia, ustedes son la iglesia, las personas son la iglesia. ¿Qué están ustedes buscando? Nosotros como iglesia estamos buscando que esto se llene de número, de personas, de que tengamos masas. Yo creo que hay veces nos hemos equivocado. Y muchas veces, de pronto mi corazón se puede alegrar si yo veo todo esto lleno. Pero yo he entendido también estudiando, porque es que aquí los únicos que instruyen no son ustedes. Uno también es el primero que tiene que instruir para poder enseñar. Esto hay que llenarlo, ¿pero de qué? De hijos. Esto hay que llenarlo ¿de qué? De personas que quieran obedecer, personas que quieran agradar a Dios. Juan y Andrés, ¿cierto? Ellos respondieron correctamente. Ellos estaban buscando un maestro. Ellos buscaban ser los discípulos de Jesús. Porque ellos le dicen inmediatamente en la palabra de Dios, si ustedes van nuevamente, versículo 38 del capítulo 1, Jesús les dice: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí. Y dice ahí mismo, que traducido es ¿qué? Maestro. Ellos contestaron bien. Primero le dicen Rabí. Nadie, óigalo bien, nadie busca un maestro. ¿Por qué contestaron ellos bien? Porque nadie busca un maestro si no tiene la capacidad de ser enseñable. Usted nunca va a poder ser un buen hijo de Dios si usted no se va a dejar enseñar por Dios. Si usted más bien cree que usted puede venir a apoyar o aportarle cosas a Dios, usted está equivocado. Todos estamos aprendiendo. Tenemos que tener la capacidad de ser enseñables, o sea, que queramos aprender ¿de quién? De ese maestro. ¿Cuál maestro? De Jesús, de Dios. ¿A través de qué? De su palabra. De seguro, cuando Juan
y Andrés fueron detrás de Jesús, ellos no comprendían todo acerca de Jesús, pero querían aprender. Usted no tiene que llegar aquí aprendido, pero nosotros sí tenemos que llegar a la presencia de Dios con la mejor actitud. Con la mejor actitud. ¿Para poder qué? Para poder ser enseñados. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas 6:46. ¿Listo? Lucas 6:46. ¿Está ahí? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Muchos de nosotros llamamos al Señor, 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 tú eres mi Dios, pero si usted y yo no estamos obedeciendo lo que Él nos dice, la verdad, nosotros no queremos ser sus discípulos. De seguro cuando usted llegó entonces a la presencia de Dios, a los caminos de Dios, no comprendía todo acerca de Él, de lo que dije. Pero el que se acerque a Jesús debe buscarle como aquel que quiere ser enseñado. ¿Sí o no? Volvamos entonces a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué buscáis? Andrés y Juan, mire que cuando a ellos les preguntaron, ellos contestaron, Rabí, maestro. Y ellos, ¿qué buscáis? Si yo les digo a ustedes hoy, ¿ustedes qué buscan del Señor? Muchos me pueden decir, yo busco que me ayude con un problema que tengo, con una prima que está enferma, yo busco al Señor para, ¿cierto? Yo sé que si yo les hago en este momento públicamente una pregunta, usted me va a decir, ay, porque quiero aprender de Él. Yo sé que muchos quieren aprender, pero muchas veces cuando venimos a la iglesia y al principio, nosotros estamos buscando por algo, porque quiero una adicción, porque quiero X o Y cosas, ¿cierto? Tengo un mal de amor, cualquier cosa. Entonces, Andrés y Juan no le respondieron a él diciendo, vea, queremos aquello o queremos lo otro. Más bien, su respuesta muestra el deseo genuino que había en sus corazones y dicen, Señor, queremos aprender de ti. Al decirle Rabí, Señor, queremos aprender de ti. Y no solamente le dijeron, Señor, queremos aprender de ti, sino que dice después, ¿qué le pregunta después de eso? Después de que le dice Rabí, ¿dónde moras? ¿Qué quiere decir esa pregunta que ellos mismos le hacen a Jesús? ¿Dónde se está quedando? O sea, no solamente queremos aprender de ti, sino, Señor, queremos seguirte, ¿cierto? Queremos seguirte. ¿Dónde vives? Queremos ir allá, donde tú estás, allá queremos estar. En otras palabras, entonces, queremos ser sus discípulos. A la pregunta de ¿dónde moras? El Señor le trajo una respuesta a esa pregunta, ¿sí o no? Que está en el versículo 39. Jesús, ¿qué les dijo? Según la palabra de Dios en el versículo 39 de Juan 1. ¿Cómo? Decilo, caballero, se le escuchó la voz. Venid y ved. Hay que ponerlo a leer el versículo, ¿sí o no? Está la voz que necesitamos, hombre, para la emisora. Venid y ved. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Les dijo, ven y síganme. ¿Quieren saber dónde? Síganme. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron detrás de ellos. Esa palabra del Señor de venir y ver, ¿qué está mostrando entonces? Una aceptación a lo que ellos están requiriendo, a esa petición de Andrés y Juan. Él está aceptando, le agrada lo que él está diciendo. ¿Por qué? Es que eso es lo que está buscando el Señor de nosotros. El Señor no te va a decir, no, venga de manera tranquila. No, el Señor no desaprovecha ningún papayazo que nosotros le dimos. Un discípulo de Jesús, nos tiene que quedar a nosotros muy claro, necesita vivir con Jesús. Para ser nosotros un aprendiz, tenemos que pasar tiempo con Él. Si queremos ser maestros, ojo pues, queremos ser maestros, pero queremos que Él sea nuestro maestro, queremos que Él nos enseñe. Sí, tenemos la actitud de ser enseñables, pero no quiero compartir con el maestro, no quiero vivir con el maestro, no quiero estar en la presencia del maestro. Así que entonces hay que
una incongruencia, una inconsistencia en lo que verdaderamente usted está diciendo. Hagamos entonces aquí un paréntesis. Nosotros muchas veces creemos que estamos viviendo con el Señor, que estamos disfrutando de la presencia de Dios solamente porque estamos yendo a la iglesia. Y creemos, pero no nos dejamos enseñar del Señor. Usted puede estar viniendo acá, pero usted se puede creer más listo que el que se para acá. Y no digo que sea yo, porque acá se han parado más. ¿Sí? Muchas veces usted cree que usted lo haría mejor que esa persona. ¿Sí? Parece que más bien usted pudiera entonces es aportarle al estar en la presencia de Dios más que extraer. Pero al estar nosotros en la presencia del Señor, el único beneficiado es ¿quién? Yo. No es el Señor. Muchas veces buscamos al Señor creyendo que le estamos haciendo un favor, pero usted no le está haciendo ningún favor al Señor en buscarle. Eso es lo natural de un discípulo, de una persona que quiere aprender. Como dice mi esposa, a mí me da risa muchas veces cuando nosotros nos dicen, vinimos a hacerle la visita. ¿Cierto? Vienen acá y dicen, es que vinimos a visitarlos hoy, esta reunión. No, usted no viene a hacernos la visita a nosotros. Y si usted cree que está viniendo a hacernos la visita a nosotros, pues tiene que, no lo regaño y ni le echo palo, solamente es, tienes que saber que usted no está viniendo a hacer la visita, y se lo digo con mucho amor. Usted está viniendo porque está la casa de Dios, no porque este edificio sea la casa de Dios, sino que nosotros representamos el pueblo de Dios, y lo que se habla acá es palabra de Dios, enseñanza de Dios para edificación de todo aquel que la escucha. Pero muchas veces creemos que estamos morando con Dios. Muchas veces las palabras se nos han vuelto a nosotros habituales. Y salen esas palabras como, dicen, no, pues que eso ya lo sé. Eso yo ya lo sé. Pero es que eso no es que usted ya lo sepa. Es de que usted lo haga. ¿Oyó? No es que usted lo sepa, porque muchas veces cuando uno está aconsejando a una persona, muchas veces le dicen a uno, no, pues es que eso yo ya lo sé, no, es que yo eso ya lo sé, es que ni lo dejan hablar a uno, no, es que eso yo ya lo sé, no, es que no es que usted lo sepa, es que usted lo haga. Y ese es el problema de la iglesia, que sabemos mucho, pero practicamos muy poco. ¿Sí? Venimos, recibimos, nos vamos y ya, mejor dicho, se cerró el área espiritual, toda la semana. ¿Sí? Entonces, que no nos vaya a pasar lo que dice Mateo 7, del 22 al 23. Que no nos vaya a pasar eso. Porque muchos de nosotros creemos que por venir aquí, no, ya, yo tengo el cielo ganado. Eso sí, pues allá ya hay morada para mí. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 22, 23? Y es: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo que a nosotros nos terminen diciendo eso, ¿sí o no? O sea, esto supuestamente le llamaban Señor a Dios. Lo llamaban Señor. ¿Y qué le está respondiendo el Señor al final? Yo no los conocí a ustedes. Nunca escuché su voz. No me es familiar ese timbre de voz, porque nunca orabas. ¿Sí? Porque a veces nos conformamos solamente con eso y no oramos. No levantamos una oración al cielo. Creemos que esto es más que suficiente. Y ya, salimos de acá y decimos, ay no, saturado el espíritu. Ya no más. Está dentro de 8 días. Estos trabajaban para el Señor, de los que está hablando el versículo. Estos tenían una reputación de profetas. Ellos tenían una reputación de sanadores, según lo que acabamos de leer, o lo que está allá atrás. Pero Jesús no les conocía. Qué engañados estaban. Iglesia, que no nos pase esto. Que no vivamos nosotros engañados por el mundo, creyendo que estamos siguiendo a Dios, pero la verdad, no lo estamos haciendo.
¿Cómo nos damos cuenta que estamos siguiendo a Dios verdaderamente? Porque sabemos y practicamos. Lo hablamos hace 8 días con el testimonio, ¿sí? Así que entonces, venid y ved es una invitación que Jesús nos está haciendo en este día. Hoy el Señor les está diciendo a ustedes, venid y ved, vengan, vivan conmigo, tengan comunión conmigo, vengan y aprendan conmigo, porque yo lo quiero hacer. Eso es lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. Vamos a seguir. Dice en el versículo, al final del 39, dice, ¿qué horas eran? Ahí dice que era la hora 10ª. ¿Cómo así que las 4? La hora 10ª. Está mala esa Biblia. Pero espérame, déjame, yo le tomo el pelo a Rosario. Lo que pasa es, ¿cierto? Es que la cultura judía, ¿cierto? Se tomaba la hora, se empezaban a contar a partir de las 6 de la mañana. O sea, las 7 era la hora primera, las 8 era la hora segunda, y Jesús murió a la hora 9, por ejemplo, nos dicen los evangelios. Jesús murió, Mateo, si usted se va a Mateo 27, 45 y 47, va a decir que Jesús murió, estuvo colgado desde la hora 6 hasta la hora 9, ¿sí? Se oscureció, murió a la hora, o sea, a las 3 de la tarde. Esa era la hora, entonces, ya se estaba acabando el día, no había alumbrado público, ¿cierto? Jesús tenía que llegar rápido, y esa era la hora entonces normalmente donde empezaba como la preparación. Hoy por hoy decir para nosotros 6, 7 de la noche, ¿sí o no? Que es que la hora de la cena. O sea que ellos fueron con el Señor, compartieron con el Señor, comieron con el Señor, cenaron con el Señor y se quedaron con Él aquel día. Pasa tiempo con su maestro, pasa tiempo con su maestro. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que pasemos tiempo con Él. ¿Amén? Vámonos nuevamente a las diapositivas. Vamos a ver qué aprendimos hoy. Aplicación. Vámonos a la aplicación. Como pueden ver claramente, ¿sí ven? Bien. Eso es para que ustedes se den cuenta cómo está de ojos. ¿Sí me hago entender? Si usted no ve, la invitación es que vayan donde él. Bueno, vamos entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que el discípulo está dispuesto a dejar aún lo muy valioso para seguir al Señor. ¿Usted está dispuesto a dejar aún lo muy valioso para seguir al Señor? Ellos dejaron aún lo muy valioso, que era ¿quién? Su otro maestro. Pero se fueron a seguir el maestro de maestros, al Señor de señores. Qué pesar, muchas veces nosotros no queremos dejar lo que es valioso para nosotros. ¿Como quién? Nuestra familia, nuestra casita, nuestro trabajito, ¿cierto? Nuestra gente, el parchecito con el que salgo a tomar, con el que paso nice, ¿cierto? Con el que me llevan a pecar. No, eso no lo quiero dejar. Pues tenemos que deshacernos de eso y tenemos que reprogramarnos de que hay una forma sana de vivir la vida. Hoy por hoy el mundo cree que vivirla, que pasar sabroso es estar de rumba en rumba tomando y con viejas y con hombres. Eso no es la vida. ¿Sí? Eso no es la vida. ¿Sí? Yo creo que hay muchos que ya pasaron la pubertad. Yo creo que cuando éramos inmaduros, nosotros creíamos que eso era la vida. Pero uno se casa y tiene hijos y uno ya se da cuenta que eso no es la vida. ¿Sí o no que no? Yo sigo viviendo y no ando de rumba en rumba. ¿Sí no? Hay cosas diferentes para hacer. ¿Sí? Hay que dejar aquello que es para nosotros valioso, y dijimos al principio, desprogramarnos de la verdad que nos han sembrado a nosotros y programarnos con la verdad de Cristo, con la verdad de Dios. ¿Sí? Segundo, aprendimos,
El discípulo del Señor no es el que viene por algo, sino el que viene por ser instruido, dirigido y enseñado. ¿Saben qué? Ustedes no traen nada. Nosotros no aportamos nada. Nosotros somos, como somos, ¿cierto? Vasos de barro, ¿cierto? Somos nada. Nosotros no somos nada delante del Señor. Nosotros venimos para ser llenados. Llegamos a los pies del Señor para ser ¿qué? Renovados, edificados, ¿cierto? Nosotros somos una obra maestra de Dios. Nosotros somos un diamante en bruto, que si no nos pule, y el único que nos puede pulir es, ¿cierto? Comentario de Chile. El único que nos puede pulir a nosotros es Dios, ¿cierto? Acuérdense que ¿con qué se pule las cosas? Con algo más duro, ¿sí o no? Y el diamante es de las piedras más duras. Y lo único más duro que el diamante, para que saquen nosotros todas las aristas y ese brillo lo puede hacer el único que es Dios. Otra cosa que aprendimos es que el discípulo del Señor tiene comunión con Él y mora con Él. El discípulo del Señor tiene comunión con Él. No me venga a decir aquí que es que lo suyo es otra cosa y que eso de estar orando y leyendo la palabra de Dios es de gente religiosa. No, que porque la letra mata, dice la palabra de Dios. No dice la palabra de Dios que la letra mata, ¿sí? Versículo descontextualizado, ¿sí? Nosotros tenemos que gastar tiempo en la presencia de Dios. Tenemos que gastar tiempo con el Espíritu Santo. Tenemos que sacar tiempo con la Biblia. Y por último, entender que un buen maestro conduce a Cristo. Un buen maestro, ¿a quién va a conducir? ¿A qué van a Cristo? No me sigan a mí, sigan a Cristo. Nosotros no podemos jugar a ser Dios, ¿sí? Usted no es el que va a restaurar o enamorar nuevamente de Dios a esa persona. Usted simplemente es una voz. Pero esa voz, ¿a quién tiene que apuntar? A Jesús. Ni siquiera es usted. Usted no se va a llevar ningún galardón, no se puede llevar ningún título ni ningún premio. Es siempre el Señor. ¿Listo? Amén. Coloquémonos de pie y vamos a orar. La viciosita. Vamos a orar entonces. Dios Santo, gracias por lo que tú nos estás enseñando en tu palabra. Gracias porque, Señor, hoy aprendimos que tú estás buscando discípulos, que tú nos has llamado a ir y a ser discípulos. ¿Cómo puedo yo ir a ser discípulos si yo primero no me he hecho discípulo? Si yo primero no me he hecho enseñable, si yo primero no he ido a la presencia de Dios, he vivido con Dios, he adquirido conocimiento de Dios para ir y hacer discípulos. Señor, hoy yo te quiero pedir, permíteme, Señor, que tú seas mi maestro. Permíteme, Señor, entender que debo de estar en tu presencia. Hoy yo te quiero pedir, mi buen Señor, que tú me ayudes a agudizar mis oídos para escuchar al pastor de pastores, para que al escucharle yo como oveja le pueda seguir. Yo no quiero quedarme con una mente limitada ni con una ceguera espiritual que me impide verdaderamente dejar lo valioso para seguirte a ti. ¿Cuántas veces me he escudado en religiones, ideologías, en personas para no seguirte a ti? Cuando nadie de esas personas ni instituciones han dado lo que tú diste por mí. Tú te entregaste a ti mismo, Dios,
porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acerquémonos al Cordero, acerquémonos a aquel que va a limpiar nuestros pecados, aquel que murió en la cruz por nosotros. Hoy, digámosle al Señor, digámosle: Señor, hoy quiero tener una mejor comunión contigo, quiero morar contigo. Hoy me doy cuenta que tú lo único que estás buscando, Señor, es que yo pase tiempo contigo y disfrute de tu presencia y aprenda de ti, Señor. Sí, tú me vas a usar, tú vas a utilizar mis talentos, sí. Pero ¿cómo voy a saber cómo los voy a utilizar si no quiero gastar tiempo con aquel que me va a instruir y me va a enseñar? Señor, llévame a ser un apasionado por tu palabra. Llévame a ser un apasionado de vivir una vida en santidad con el Espíritu Santo de Dios, para poder comprender todo lo que tú nos estás enseñando a través de la palabra. Ayúdame entonces también, así como Juan, a ser también un buen maestro. Y ese buen maestro formará discípulos que te sigan a ti y no a mí, Señor. Yo te doy gracias y me quedo delante de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.